Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Mucho se habla de que si el lenguaje de programación Java ya es viejo, de que si es indispensable aprender Java el día de hoy. Lo cierto es que gracias a la evolución de frameworks como Spring, Java ha ido agarrando más fuerza y gracias también al surgimiento de herramientas como Spring Boot, la programación en Java ha sido un poco más amena. Entonces, llega un punto en que llega cierta confusión en que si aprender Spring o aprender Spring Boot. Bueno, el día de hoy ya trataremos de aclarar ese punto y pues quédate con nosotros. Por allá, por el año 2000, se creó un proyecto llamado Spring. Este proyecto fue escrito por George Ronson. A partir de ese año empezó a evolucionar y ya como por el 2003-2004 más o menos fue que empezó a tomar un poco más de fuerza ya como framework. Hoy en día se encuentra administrado este proyecto por la empresa Pivotal Software. Este proyecto cuenta con diferentes módulos o subproyectos o proyectos internos, de los cuales se encuentran Spring Data, lo que es Spring Batch, lo que es Spring Security y Spring Cloud. Entonces, por ejemplo, Spring Data es para operaciones de acceso a base de datos, Spring Batch para hacer procesos por lotes y pues Spring Security maneja la parte de la seguridad del lado del front y parte también del back. Entonces, Spring Cloud hoy en día también ha tomado muchísima fuerza por el tema de la nube y compite muy duro con lo que es Google Cloud y lo que es AWS. Entonces, pero dentro del mismo proyecto existe Spring Framework como módulo y también la herramienta o el módulo de Spring Boot. Entonces, al final de cuentas, Spring Framework, una de las características principales, el framework engloba muchísimas características, pero una de las principales es que trabaja de forma más administrada, administrando cada uno de los componentes que existen dentro de nuestro aplicativo. En ese caso, trabaja con un contenedor de beans que va administrando poco a poco, pero dentro de las características es el soporte para trabajar con el paradigma de MVC, el modelo vista controlador, la facilidad de realizar testing, se pueden hacer testing a través de JUnit, etc. La administración de la dependencia de los objetos igual es un poco más, tiene más practicidad. Lo que es Spring Boot, ok, Spring Boot hoy en día, a lo que nos enfrentamos siempre al crear una aplicación son tres puntos. El primero es la construcción o la arquitectura, por así decirlo, del proyecto. O sea, lo que es la administración de los ficheros, la organización de los paquetes. Normalmente en las grandes organizaciones ya hay un área de arquitectura. El área de arquitectura es el que se encarga de la generación del proyecto como tal. Ya lo pasan directamente al área de desarrollo. El área de desarrollo se encarga nada más a codificar y se encarga de meter lo que es la lógica de negocio, que ese es el segundo punto o el segundo paso. Entonces, el tercer paso es una vez que ya esté el producto y ya esté construido y todo, es deployarlo, mandarlo a que corra en un servidor de aplicaciones, ya sea un JBoss, WebLogin, lo que sea. Pero todos esos tres pasos que conlleva la realización de un aplicativo, Spring Boot lo simplifica, nos ayuda con los pasos 1 y con el paso número 3. Entonces, Spring Boot lo que hace es simplificar o apoyarnos a través de una configuración interna, eh, simplificar lo que es la parte de la construcción del proyecto y lo que es el deployment, para que el programador solamente se encargue de la parte del desarrollo. Entonces, como ejemplo, podríamos mencionar de que al momento de que vamos a construir una computadora, podemos, o más bien tendríamos que tener un poquito más de conocimientos en el tema de qué tipo de tarjeta madre vamos a comprar y que sea compatible con el microprocesador, que sea compatible con la tarjeta, con la memoria RAM, dependiendo del tipo del slot de la tarjeta madre, si es DDR, DDR3, etc. Entonces, tenemos que tener un poquito más de conocimiento. Entonces, Spring Framework, tomándolo como referencia, como un ejemplo, lo de la construcción de una computadora, la integración de partes por separado la tendríamos que conocer. Tendríamos que conocer cómo generar un Spring Web Initializer, cómo generar una clase de configuración, crear los beans, trabajar con la... Por ejemplo, si trabajamos con un proyecto este,
MVC, poder crear el View Resolver, etc. Pero Spring Boot, en este punto, hagan de cuenta que ya el proveedor generó un paquete. Entonces ese paquete, kit o suite, ya viene ya integrado todas las partes del Spring Framework, a que si nosotros la armáramos toda completa. Entonces podríamos imaginar que Spring Boot es un conjunto de partes ya integradas que no deja de trabajar con Spring, pero al final de cuentas es como un suite, o sea, como una suite, como un kit que ya viene preconfigurado de forma básica. Entonces, por ejemplo, si creamos un proyecto de Spring MVC, ¿qué tendríamos que crear? Tendríamos que crear el Spring Web Initializer, el Spring Configuration, y dentro del Spring Web Initializer leer el Spring Configuration, y encima de eso crear el Dispatcher Servlet, crear el View Resolver, o sea, crear el Component Scan, crear los bins, la configuración de los bins. Entonces son varios pasitos que Spring Boot lo simplifica. ¿Y qué es lo que hace? Cuando, por ejemplo, tú creas un proyecto de Spring Boot, lo que hace es que te crea una clase principal, un main, que está decorada con la notación Spring Boot Application. Esta es muy importante porque internamente tiene un Enable Auto Configuration. Es una notación también que trabaja por convención por configuración. ¿Qué es la convención por configuración? Que toda la configuración básica ya está integrada dentro del proyecto. Entonces trabaja con otra anotación que se llama Component Scan. La Component Scan es como si declaráramos un bin, Component Scan, que es el que se va a encargar de monitorear todos los componentes, ya sea un repositorio, ya sea un service, etcétera. Todos los componentes que se utilizan para la aplicación de Spring MVC, y nos crea también un Application Properties, un archivo. Es básicamente un archivo donde podemos configurar nosotros el acceso a la base de datos, si tenemos conexión directa o por data source, si vamos a cambiar el puerto, también podemos ponerlo en el Application Properties, o en este caso el prefijo o el sufijo. Entonces, el prefijo o el sufijo, por ejemplo, en una aplicación en MVC tendremos que crear un bin, View Resolver, que es el que va a resolver todas las vistas. Entonces, igual, en la clase View Resolver metemos ahí lo que es el paquete principal y la extensión de la vista que va a buscar dentro de ese paquete. Todas las vistas, por ejemplo, .jcp, .html, etc. Entonces, dentro del prefijo igual declaramos ahí la ruta y el sufijo, que es, por ejemplo, JCP, ¿no? Si está buscando JCP. Entonces, otro punto importante es que, por ejemplo, en Spring Framework, cuando creamos un POM.xml, declaramos la parte de las dependencias de manera individual. Entonces, tenemos que meter la de Spring Core, la de Spring Context, tenemos que meter la de Spring MVC, etc. Entonces, Spring Boot trabaja sobre una estructura llamada Starter. Entonces, este concepto de Starter viene siendo como todas las dependencias que necesitemos para un proyecto Spring MVC, por ejemplo, vienen ya incluidas, por ejemplo, en el Starter Web, Spring Boot Starter Web. Entonces, nada más metiendo esa dependencia Spring Boot, lo único que hace es jalarse todas las dependencias internas para esa API. Entonces, llegando hasta este punto, pues ya entendemos un poco de que no están íntimamente peleados o separados, sino trabajan mucho en conjunto. Spring como tal es el proyecto, pero hay un módulo que se llama Spring Framework, y el Spring Framework como tal se convirtió ya en algo generalizado, lo que es como tal el framework para armar todo un aplicativo. Entonces la herramienta que nos permite trabajar con Spring Framework es Spring Boot, pero ya no configurando a patita todas las clases o los bin que necesitemos. Ya Spring Boot lo hace a través de la convención por configuración. Entonces, pues esperemos que les haya gustado esta explicación y pues nos vemos hasta la próxima.